Buenas, ¿cómo están? Nos toca ahora la clase de litiasis renal dentro del contexto de un cólico renal, ¿no? Que es la parte sintomatológica, y agregándole el tratamiento que tenemos para este tipo de patologías. Bueno, bien saben que la litiasis renal o nefrolitiasis consiste en la formación de cálculos dentro de lo que son las vías urinarias. Cuando hablamos de vías urinarias, estamos hablando desde la pelvis renal, pasando por los uréteres, vejiga y uretra. En cualquier parte se puede un cálculo impactar y producir el famoso cólico renal con las consecuentes dolores y demás complicaciones que puede llegar a tener. No es una patología poco frecuente, se van a cruzar muy a menudo, este, puede ocurrir a cualquier edad, por supuesto es más común en los adultos que en los pediátricos, y como verán 10% de la población, ¿no? Que es un montón. Uno de cada 10 es factible que tenga un cólico renal. Es más frecuente en hombres, bueno, tercera o cuarta década, de esto se los había dicho, y tiene que ver con personas sedentarias y con gran exposición al sol, esto por una cuestión de deshidratación. Está muy relacionado con lo que son las dietas, sobre todo las dietas proteicas con grasas y sales, que todo esto son justamente el sustrato para que se formen las piedras. Y con respecto a esto hay dos teorías, ¿no? Una teoría físico-química de sobresaturación, que esto, bueno, es de la más trabajada y la más conocida, y después, bueno, una teoría anatómica que es por éxtasis, por una obstrucción funcional. Acá tenemos una imagen de bueno, ya esa es una pieza anatómica de un riñón extraído con múltiples litiasis, probablemente un riñón no funcionante a causa de tantos cálculos, ¿no? Esto, por supuesto, las complicaciones que traen, sobre todo infecciosas. Y abajo en el esquema, bueno, diferentes localizaciones de cálculos, ahí a nivel de la salida de la pelvis renal, que funciona como un embudo, otra a nivel de los uréteres y otro asomándose en la desembocadura del uréter dentro de la vejiga. Hay algunos factores que ayudan a la formación de cálculos, por ejemplo, el embarazo, algunas infecciones específicas con ciertas bacterias que son predisponentes a cálculos, algunos factores étnicos y sobre todo esto tiene que ver más con la alimentación que con la etnia, ¿no? Después algunos procesos patológicos, la hipercalcemia, esto se ve en un tipo de tumor que es el tumor de la paratiroides, con la formación de paratormona, y otras enfermedades que tienen que ver con el metabolismo, que generan acidosis tubular, o también intoxicación por vitamina D, o glomerulonefritis crónica, que estas inflamaciones permanentes producen la decantación de determinados cristales. Y bueno, y factores genéticos que predisponen. Esta teoría que hablamos de sobresaturación tiene que ver con la depuración de líquidos dentro de lo que es la vía urinaria, ¿no? Y sobre todo también con la teoría del éxtasis de solutos. Por supuesto que si hay más cantidad de solutos que de solución, o sea que hay más detritus que líquido, esto produce que la posición o decantación de determinadas sustancias, sobre todo de lo que tiene que ver con sales, provoca como una cristalización de los mismos, produciendo los cálculos. Esto también está condicionado con otros factores químicos, como por ejemplo el pH urinario. Hay determinados tipos de cálculos que se forman con orinas más ácidas y otras con orinas más alcalinas. Bueno, acá también el estado de hidratación corporal, por eso son más frecuentes durante el verano.
los hábitos dietéticos que ya habíamos hablado, así como también predisponen para la formación de cálculos en otros sectores del organismo, como la vesícula biliar, también esos factores dietéticos predisponen a la formación dentro de las vías urinarias. Bueno, acá un cálculo facetado, ven que parece como si fuera un cuarzo. Esto es por la posición de los cristales, ¿no? Que toman determinadas formas según el tipo de sales que se van uniendo. Con respecto a la clínica, el cólico renal es muy, pero muy característico por su dolor a nivel lumbar, que empieza por ahí como un dolor muy intenso, que surge desde el sector lumbar, como les decía, se va irradiando por todo el caminito que hace el uréter, o sea, va a ir hacia la parte anterior, por el flanco, luego descendiendo hasta el nivel de la ingle y llegando hasta la cara interna del muslo y la parte genital. Esta es la irradiación típica del cólico renal. Dicen que es uno de los dolores más fuertes que se producen, comparable incluso con el parto en algunos momentos. Este, y además se puede acompañar de algunos síntomas digestivos, vasovagales, como las náuseas, los vómitos, la diarrea y un dolor que puede llegar a irradiarse a otros sectores. Pero lo más común es que cause náuseas. Como es un dolor tipo cólico, es un dolor que va y viene, va y viene, va hasta unos minutos, se va, y así sucesivamente. Por eso es un dolor cólico, que es generalmente producido por el espasmo de las estructuras que tienen músculo liso, como por ejemplo el uréter. Este es el dibujo de la irradiación del dolor, que empieza en la parte lumbar y va hacia la parte anterior, llegando hasta, como les decía antes, la ingle, cara interna del muslo y genitales. Por el tema de la hidratación, ya les había dicho, eh, en épocas donde hay mucho calor, la falta de líquidos produce, por la teoría de la sobresaturación, mayor posibilidad de formar cálculos renales y por eso vamos a ver los cólicos renales con mayor frecuencia en épocas de verano. ¿Qué cosas me pueden ayudar al diagnóstico? Desde el punto de vista del laboratorio, bueno, que tengamos algún índice de falla renal, aumento de la urea de la creatinina, o sedimentos urinarios en los cuales veamos presencia de cilindros o cristales o células sanguíneas. Siempre que encontramos sangre en la orina, uno de los primeros diagnósticos que hay que pensar es el cólico renal. El otro es la patología tumoral. Eh, y las diferenciamos una de otra por la presencia del dolor. Un cuadro de dolor con hematuria es prácticamente diagnóstico de cólico renal. También puede haber infección, por lo tanto puede haber gérmenes, lo que va a determinar que hagamos un cultivo de orina para ver qué tipo de germen tiene y qué sensibilidad a cuál antibiótico. Con respecto al diagnóstico por imágenes, algunos cálculos, sobre todo los que tengan contenido de calcio, se podrían llegar a ver en una placa convencional de abdomen. Pero siempre el estudio más fidedigno para hacer diagnóstico de cálculos renales es la ecografía. Además es un estudio no invasivo, que no es dañino para las personas, entonces es el más recomendado. Bueno, acá vemos un cálculo del lado derecho, un enorme cálculo, ¿no? Cálcico, que por la posición donde está uno supone que es en el riñón, ¿no? Ojo, también ahí puede estar en la vesícula, ¿no? Pero por la forma y la posición impresiona que es el riñón. Esa es la del lado derecho. Y la del lado izquierdo, sí, ya tiene más la imagen del riñón. Ven, tiene la forma de la pelvis renal y de la parte de los cálices. O sea, ya le da la formita del riñón. Así que esta segunda imagen, la de la izquierda, es más parecida a un cálculo renal. Incluso del lado izquierdo, no sé si llegan a notarlo,
pero ahí hay una pequeña piedrita también. Bueno, en este gráfico lo que vemos es un riñón normal del lado izquierdo y del lado derecho un cálculo impactado en la salida de la pelvis renal con la consiguiente urestasis o éxtasis a nivel de la pelvis con la consiguiente acumulación de orina, ¿no? Esto es un signo que se ve muy bien eh, en la ecografía y se llama hidronefrosis. Acá hay una ecografía, se ve la forma del riñón, la corteza, la médula y la pelvis muy dilatada para lo que es una pelvis normal. La pelvis renal, que es la parte más oscura que se ve en el centro de esta imagen ecográfica, es por un éxtasis renal a causa de un cálculo. Y en esta ecografía lo que se ve muy bien, ahí ven el riñón, en este caso es el riñón derecho porque encima está el hígado, y en ese riñón, que es este con forma ovoidea, ven una imagen en el centro con un color blanquecino, ecorefligente se llama, eh, donde las ondas del ecógrafo chocan y por atrás de esa piedra se ve lo que llama el cono de sombra acústica posterior, que no es ni más ni menos que los rayos que no pueden pasar del ecógrafo y dan una imagen oscura. Por eso se llama sombra acústica. Y es una imagen patognomónica de un cálculo renal. Y este es un estudio contrastado de imagen de abdomen que se hace inyectando contraste. Se puede hacer de dos formas: ingresando contraste por la vía baja, que es una ureterografía retrógrada, o se puede hacer en forma anterógrada inyectándole contraste a una persona y en el momento de la excreción del contraste por vía renal tomamos la imagen. Entonces se dibuja bien la pelvis renal, todos los cálices, el uréter y su llegada del contraste a la vejiga, que la vemos ahí en la parte céntrica de la vejiga. Esto es un urograma excretor, la parte céntrica de la pelvis.